Lección 13. El punto de vista del narrador. El punto de vista es el ángulo de visión que adopta el narrador para contarnos la historia. Por eso se habla también de focalización. El punto óptico del narrador se convierte en un foco que alumbra a los personajes y sus acciones. Los tipos de narradores más importantes son los siguientes: narrador protagonista y narrador testigo. Narrador protagonista. El protagonista nos cuenta con sus propias palabras lo que siente, piensa, hace u observa. La acción del relato es la historia de ese personaje y todos los demás existen a través de él. Si el narrador se limita a contar aquello que ve y hace, la narración será externa y objetiva. Si además emite sus pensamientos, sentimientos y elucubraciones, la narración será interna y subjetiva. A veces se da la situación de que el protagonista no llega a comprender lo que pasa, mientras que el lector goza del privilegio de entender aquello para lo que el protagonista está ciego. Otras veces el personaje habla consigo mismo y la narración se convierte en un monólogo interior, lo que entrega el relato a vaivenes de la mente, desórdenes de pensamiento, espantos e ilusiones. James Joyce, en su famoso Ulises, lleva esta técnica hasta el extremo. El ejemplo, por autonomasia de narrador protagonista, sería el de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Narrador testigo. En este caso, el narrador queda en los márgenes del relato, es decir, no es el protagonista sino un personaje secundario que nos cuenta las andanzas del primero. Puede ser un viejo amigo, un pariente, un vecino o simplemente transeúnte. Un caso claro de narrador testigo es el Dr. Watson, que nos refiere las aventuras de Sherlock Holmes, un personaje con más peso en la narración que él. También la mayoría de la novela negra americana ha sido narrada utilizando este narrador testigo, que no es sino el detective Philip Marlowe, en las novelas de Raymond Chandler, Sam Spade, en las de Dashiell Hammett, etc., que comienza a investigar una trama y que no sabe más que el lector acerca de ella. De esta forma se sostiene la tensión narrativa, pues el lector va descubriendo e intrigándose con las mismas cosas que el detective. Esta forma de narrar no da acceso a la vida interior del protagonista más que de una forma limitada. El narrador testigo no puede referirnos lo que piensan o sienten los personajes, sino a través de sus gestos. Narrador omnisciente y narrador cuasi omnisciente. Narrador omnisciente. Este tipo de narrador es Dios en el microcosmos de la historia. Lo sabe todo, el principio y el final de la narración, lo que los personajes sienten, piensan y hacen, lo que deberían haber hecho y no hicieron, lo que soñaron y no recuerdan. Es un Dios que penetra en el interior de la consciencia de los habitantes del relato, desvela los escondites de su personalidad y en ocasiones tiene la osadía de juzgarles. Por otra parte, esta divinidad es ubicua espacial y temporalmente, puede decirnos el pasado y el futuro y cambiar de lugar para estar en dos sitios a la vez, puede contarnos hechos que no han presenciado ninguno de los protagonistas o escondernos otros que alguno ha vivido. Selecciona a su gusto y elige la distancia con que narrar la historia. Este tipo de narrador se usaba mucho en las novelas del siglo XIX y ejemplos claros son las de Balzac, Tolstoy o Flaubert. Narrador cuasi omnisciente. Imaginemos una cámara de cine. Con ella podemos seguir a los personajes a donde vayan, observar sus gestos y sus reacciones, saber de sus lágrimas, gritos, palideces y rubores, pero será el lector quien interprete las emociones de los personajes y no el narrador.
Tendremos conocimiento de sus actos, pero nunca podremos penetrar en su mente o saber lo que han soñado esa noche. Podremos presentar al personaje agitándose durante el sueño o despertándose violentamente en medio de la noche, pues el objetivo de la cámara puede penetrar en todos los espacios del relato, pero para saber el contenido de su pesadilla necesitamos que se la cuente a alguien para que el micrófono de la cámara pueda captar su voz. El narrador cuasi omnisciente deja de ser Dios y se diferencia del narrador testigo en que no es un personaje y por tanto no ha de estar presente en el desarrollo de la acción. Si los personajes están dialogando en una celda, por ejemplo, el narrador testigo habría de estar encerrado en esa celda, mientras que el cuasi omnisciente puede relatarnos lo que ocurre allí donde ningún otro hombre puede llegar. Ejemplos de este tipo de narrador nos las da la generación de la mirada o Nouveau Roman, una de las cuyas representantes es Marguerite Duras y su famosa novela El amante, en la que se mezcla un narrador protagonista, la chica, con uno cuasi omnisciente que nos relata las acciones de forma absolutamente cinematográfica. Propuesta de trabajo. 4 puntos de vista. Imagínate que vas en el metro o en autobús y se produce un incidente. Nárralo brevemente bajo los 4 puntos de vista que se han estudiado en esta lección, con un narrador protagonista, es decir, en el pellejo del protagonista del incidente, con un narrador testigo, o sea, con la voz de alguien que estuviera allí pero no fuera el protagonista, con un narrador omnisciente, es decir, en tercera persona, narrando los hechos de forma más o menos objetiva, con un narrador cuasi omnisciente, como si de una cámara de cine se tratara.